Un CEO millonario sin sonrisa en 20 años, lo que descubrió gracias a su nueva secretaria. La noche era oscura, casi opresiva, y el viento soplaba con una fuerza inusitada cuando Andrés Martínez, el CEO más poderoso del país, salió de su oficina en la cima del rascacielos. Hace 20 años que nadie había visto sonreír a Andrés. Su rostro, un mapa de líneas de tensión, reflejaba no solo el éxito, sino un vacío profundo, una soledad atroz que lo había consumido. Aquella noche, sin embargo, algo cambió. Una nueva secretaria había cruzado la puerta de su vida, Valentina, con su risa contagiosa y ojos llenos de curiosidad. Pero, había algo en ella, algo que provocaba escalofríos. Desde su llegada, cosas extrañas comenzaron a suceder en la empresa. Documentos extraviados. Más de una vez encontró una hoja en la impresora con el nombre del proyecto más secreto de la compañía, uno que iba a transformar la industria. ¿Cómo sabía eso?, se preguntó, con un nudo en la garganta. Y entonces esa mañana, la alarmante revelación: Valentina había sido vista entrando a la sala de archivos a la que ni siquiera él tenía acceso. El susurro de las paredes parecía aumentar su intensidad mientras Andrés intentaba ignorar la creciente inquietud que le roía las entrañas. La mirada de la gente en la oficina se volvió sospechosa. Eran miradas entrecruzadas llenas de desconfianza y temor. Esa mujer no solo era un soplo de aire fresco, sino un torrente de incertidumbres y secretos. ¿Qué podía estar tramando? El ambiente se tornaba cada vez más pesado. El mismo aire cargaba una expectativa palpable, como el silencio antes de una tormenta. «No puede ser», exclamó un compañero al verla pasar. «¿No sabes qué dicen de ella?», murmuraba otro. Todos parecían atrapados en un juego de sombras. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La ausencia de una sonrisa se sentía como un eco en el corazón de Andrés. A cada paso, a cada mirada, antes de continuar: «Necesito decirte algo importante que está pasando. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect». La noche avanzaba y Andrés no podía sacarse de la mente las múltiples interrogantes. ¿Qué secretos guardaba realmente Valentina? La imagen de ella entrando a los archivos lo atormentaba. Su corazón latía con un ritmo frenético, preguntándose si debía confiar en ella o si estaba al borde de un abismo oscuro. La luna se ocultó tras las nubes, dejando a Andrés en una penumbra de dudas. Una última mirada a la sala de archivos le hizo sentir que una revelación impactante estaba a punto de desatarse. La pregunta que lo atormentaba le rodeaba: ¿qué descubriría esa noche? La puerta de la sala de archivos crujió al abrirse, como si fuera un grito de advertencia que Andrés, atrapado en su propio caos mental, ignoró. El aire se volvió denso a su alrededor. Caminó hacia la entrada, cada paso resonando en su mente ensordecida por la ansiedad. La curiosidad lo empujaba, pero el miedo lo mantenía alerta. Valentina lo había engañado. Dentro de la sala, la luz parpadeaba, creando sombras danzantes que se desvanecían y aparecían en los rincones. Andrés sintió un escalofrío que le recorría la espalda al recordar aquellos susurros en la oficina. «Es una espía, no confíes en ella». Las palabras jugaban en su mente como eco de advertencia. Pero la atracción inexplicable que sentía por Valentina luchaba por salir a la superficie. Avanzó entre las estanterías cargadas de documentos antiguos y clasificados. Su corazón latía con fuerza, sonando como un tambor en el silencio vacío. De repente, una figura emergió de las sombras. La silueta femenina que conocía tan bien, Valentina, estaba allí, inmóvil, revisando hojas, pero su expresión no era la de la secretaria inocente que pretendía ser. Había un destello de determinación en sus ojos que lo llenó de desconcierto. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Andrés, intentando que su voz sonara firme, a pesar del temblor que lo invadía. Ella giró la cabeza lentamente, como una sirena saliendo de las profundidades del mar. «Buscando respuestas», respondió, su voz suave pero con una carga de desafío que lo bloqueó. Había algo en esa mirada, en esa forma de hablar.
Decidió que no podía ceder al pánico. Andrés dio un paso adelante. ¿Respuesta sobre qué? Su voz ahora había adquirido un tono casi amenazante. El silencio se estiró entre ellos, lleno de tensión y promesas ocultas. Valentina finalmente rompió la mirada. Sobre ti, sobre la empresa, dijo en un susurro que parecía más una revelación que una confesión. He descubierto algo que te pertenece, algo que puede cambiarlo todo. Cada palabra caía sobre él como un peso, su mente girando. La idea de que hubiera secretos relacionados con él, con su vida, su pasado, comenzaba a tomar forma. ¿Qué has encontrado? Forzó a preguntar, sintiendo su aliento hacerse más pesado a cada segundo. Documentos que nadie debería haber tocado, y lo que revelan acerca de la compañía es más oscuro de lo que imaginas, dijo ella, con un tono sombrío. Andrés se sintió atrapado entre la curiosidad y el miedo. Este no era el lugar para mantener una conversación sobre secretos. Sal de aquí, ordenó mientras el sudor comenzaba a brotar en su frente. Pero cuando intentó acercarse, ella lo detuvo con una mano. No puedes esconderte de esto. Es mejor de lo que crees, pero también es peligroso. Hay personas que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos. En ese momento, Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, y en el fondo comprendía que se encontraba en el centro de una tormenta que no había anticipado. ¿De qué estás hablando?, preguntó, casi rogando una verdad que temía escuchar. Todo está relacionado con el proyecto que ha sido tu obsesión. Lo que descubrí podría acabar con tu legado, pero también podría liberarte, dijo ella, con una intensidad en la mirada que nunca había visto. Andrés sintió una mezcla de ira y determinación. Dímelo todo, exigió, sin entender que, en sus manos, Valentina podría ser la clave de su salvación o su mayor perdición. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido ensordecedor interrumpió la conversación. La puerta se cerró de golpe, y la luz parpadeante se apagó por completo, sumiéndolos en la oscuridad. ¿Era el final de su secreto o solo el comienzo de algo más aterrador? En medio de la penumbra, Andrés sintió que el tiempo se detendría con una revelación que cambiaría todo. ¿Podría confiar en él para descubrir la verdad, o sería esta la última vez que vería a Valentina? Andrés sintió como si la oscuridad lo envolviera como un manto pesado. En el silencio, podía oír el eco de su respiración, agitada y rápida. La angustia crecía en su pecho, empujándolo a avanzar con cautela. Valentina, gritó, su voz resonando en el vacío, pero solo recibió el eco de su propio temor. De repente, una luz tenue iluminó la sala. Valentina había encendido un pequeño foco de emergencia que revelaba su rostro tenso. Andrés pudo ver un leve destello de miedo en sus ojos, algo inesperado que lo hizo sentir una punzada de preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz sonaba entrecortada. Saben que estamos aquí. No tenemos tiempo, respondió Valentina, su mirada ahora fija en la puerta, como esperando que algo horrible apareciera. Si han cerrado la puerta, es porque están cerca. Andrés sintió que el corazón se le detenía. ¿Quiénes son? ¿Qué has descubierto? La angustia lo invadía, pero la urgencia en la voz de Valentina le instaba a actuar. Era como si los secretos que lo mantenían despierto noches enteras estuvieran a punto de revelarse, pero también como si una sombra acechante lo impidiera. Lo que encontré son documentos que revelan conexiones entre la empresa y organizaciones corruptas. Proyectos sobre los que hemos estado trabajando, son más que simples contratos. Hay cuestiones éticas y criminales, dijo ella, cada palabra como un martillo golpeando un clavo en el ataúd de su tranquilidad. Los pensamientos de Andrés corrían a 1000 por hora. Recordó a los hombres que lo habían amenazado en diversas ocasiones, la repentina caída en las ventas, los susurros de traición. Todo encajaba. ¿Y tú, qué tienes que ver en esto? Su voz se tornó desafiante. El designate de la empresa estaba bajo fuego. Me han estado vigilando desde que llegué. Mis orígenes, mis conexiones saben que estoy cerca de la verdad, ella admitió, su voz titubeante, revelando un lado vulnerable que Andrés no había visto antes. Tenía la fuerza de una guerrera aunque los ojos traicionaran su verdadero miedo. De repente, un estruendo resonó en la sala contigua. Alguien estaba forzando la entrada. Andrés sintió horror, la adrenalina burbujeando en su sistema. Esto es real, esto es peligroso, pensó, y su instinto de supervivencia se encendió. Tenemos que salir de aquí,
gritó él, mientras la puerta temblaba con el impacto de un golpe contundente. Valentina le lanzó una mirada de determinación, pero había algo más en su expresión, una culpa silenciosa que la rodeaba. Si nos atrapan, quedaremos atrapados en su juego, dijo, su voz ahora rígida. No puedo permitir que eso suceda. Hay algo más que debo decirte. Andrés tomó su mano y sintió el frío de su piel. No tenemos tiempo para juegos. Dímelo ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Tus padres estaban involucrados en la creación de esta red? No solo eran víctimas. Había más, soltó Valentina, cada palabra como un cuchillo en su pecho. La revelación lo golpeó como un rayo. Su mundo se tambaleaba. Todo lo que creía saber de su vida, de su familia, estaba ahora en cuestión. No puede ser, exclamó, sus ojos entrando en shock. Pero antes de que pudiera procesar la información, el ruido en la puerta aumentó, y algo iba a estallar. La puerta crujió violentamente y, en un instante, se abrió de golpe, revelando a una figura alta y borrosa. El rostro de una persona conocida pero temida apareció en la oscuridad, con una mirada que prometía peligro. Andrés comprendió que el verdadero juego estaba apenas comenzando. ¿Era Valentina su salvación o su perdición? La certeza lo dejó paralizado, a un paso de ser descubiertos. Andrés, mueve, gritó Valentina, tirando de él mientras se disponían a escapar por la única salida que les quedaba, la adrenalina y miedo empujándolos fuera del laberinto de secretos que los atrapaba. Mientras corrían, Andrés entendió que esa revelación era solo la punta del iceberg. El desenlace se avecinaba, y cada decisión contaría. ¿Podría salir de este laberinto en el que se había metido? Todo dependía de la verdad que aún estaba por descubrir. El pasillo estaba oscuro y angustiante, la luz temblorosa del foco de emergencia apenas iluminaba su camino. Andrés avanzaba tras Valentina, el corazón latiéndole en las sienes como un tambor frenético, mientras sentía que el peligro respiraba en su nuca. ¿Pero quién es él?, preguntó, con la voz entrecortada, sin desviar la mirada de la figura que se proyectaba en la entrada, casi amenazante. El aire era pesado, cargado de un terror palpable que hacía que cada paso se sintiera como si estuviera caminando sobre cristales rotos. «Ese es alguien que trabaja para ellos», replicó Valentina con lo que parecía ser el último vestigio de calma en su voz. «No podemos dejar que nos atrape. Si sabe lo que tenemos no tendremos oportunidad». Andrés no podía quitarse de la cabeza lo que acababa de oír sobre sus padres. La revelación le daba giros en el estómago, habían estado enredados en algo más oscuro de lo que jamás imaginó. Pero no podía detenerse a pensar. Tenía que correr. «Por aquí», dijo Valentina mientras tomaba una esquina abrupta, tirando de él hacia una puerta lateral que Andrés no había notado antes. La sala a la que entraron estaba llena de cajas apiladas de forma desordenada, un verdadero laberinto de documentos y objetos. «¿Y ahora qué?», masculló Andrés, tratando de recuperar el aliento. «Necesitamos ocultarnos, hay una salida detrás de esas cajas», contestó Valentina, mientras comenzaban a apilar algunas para crear una barricada momentánea. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Te lo prometo, te explicaré todo en cuanto estemos a salvo». La tensión de las paredes parecía encerrar sus pensamientos. Las respiraciones cortas y rápidas sonaban en el espacio confinado, como si el mismo aire estuviera asfixiándolos. Andrés se permitió mirar a Valentina por un instante, explorando sus ojos llenos de determinación, pero también de una angustia que lo devolvía a la realidad. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta que habían dejado atrás, y Andrés sintió que el tiempo se detenía. La voz del hombre que apareció antes reverberaba en su mente. «Sé que están aquí. No van a escapar. Apúrate», gritó Valentina. La adrenalina fluía por su cuerpo cuando comenzaron a mover las cajas. A cada instante, el golpe en la puerta se hacía más fuerte, como un eco de la verdad que estaban a punto de descubrir. Andrés apretó los dientes, su mente girando. ¿Qué secretos ocultaba su propia historia? Porque sus padres habían estado involucrados en un juego de corrupción que amenazaba todo lo que una vez consideró seguro. Finalmente, lograron abrir una pequeña salida detrás de las cajas. El aire fresco del exterior llegó como un destello de esperanza, pero aún resenate el terror. Se asomaron y vieron un callejón desierto. «Esto es nuestro momento», dijo Valentina, con una chispa de resolución, pero antes de que pudieran dar el primer paso, un sonido metálico heló su sangre.
Una figura emergió, interponiéndose entre ellos y la libertad. Era un hombre, vestía un traje oscuro que reflejaba la luz de la luna, y su mirada estaba fija en ellos, amenazadora y serena. Pensaban que podrían escapar tan fácilmente, dijo, su voz tan fría como el acero. Andrés sintió como si el corazón le diera un vuelco. Sabía que estaban fuera de tiempo, y esa figura significaba que la revelación más oscura estaba a punto de desvelarse. Vine a buscar algo que creen que perdí, continuó el extraño, con una sonrisa ominosa. El sudor le caía por la frente y un nudo se le formó en la garganta. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Sería lo más valioso que tenían? Mientras la inquietud se aferraba a él, Valentina apretó su mano, como enviándole un mensaje silencioso de que debían luchar. Cuando descubramos la verdad sobre tus padres, tal vez no haya vuelta atrás, murmuró Valentina, mientras el hombre avanzaba un paso más, la atmósfera cargada de desconfianza. Andrés entendió que cada elección que tomaran en ese momento tenía las repercusiones más serias. La vida que había conocido estaba a un paso de desmoronarse, y con cada palabra del extraño, las sombras de su pasado parecían más implacables. ¿Quién era realmente ese hombre y qué secretos desenterraría? La oscuridad del laberinto se estrechaba a su alrededor, y Andrés supo que la única opción era enfrentarlo de una vez por todas. Pero una pregunta le mordía en la mente: ¿estaban listos para conocer la verdad? Así, el enfrentamiento final se acercaba peligrosamente, como una tormenta en la distancia. Andrés sintió que el aire se volvía denso, cada palabra del hombre en traje oscuro cortaba más que el acero. El hombre sonrió como si supiera más de lo que decía, pero los ojos, fríos y calculadores, revelaban una amenaza latente. Valentina, con una mezcla de valentía y terror, se interpuso frente a Andrés. No te dejaremos que nos ates con tus mentiras, dijo con firmeza. Su voz temblaba, pero su postura desafiaba al sereno cazador de secretos. ¿Mentiras? Todo esto es un juego de sombras, querida, le respondió el extraño, mientras daba un paso adelante, como si la oscuridad que lo rodeaba cobrara vida, y tú, Andrés, eres un jugador más en esta partida. Andrés sintió que su corazón se encogía, pero la rabia comenzó a crecer en su interior. No podía ser solo un peón más en esta historia. ¿Qué buscas?, preguntó Andrés, su voz más fuerte de lo que sentía. La respuesta era más que una cuestión de vida o muerte, era un desafío. El hombre se rió, el sonido resonó extraño, casi como un eco de locura. Busco lo que tus padres descuidaron. Un legado de traición que trasciende generaciones. Ellos creían que lo habían dejado atrás, pero yo no olvido tan fácilmente. Mientras hablaba, su mirada se centró intensamente en Andrés, como si estuviera leyendo su alma. Andrés no entendía. Había pasado el tiempo desconectado de la existencia de sus padres, pero ahora quedaba claro que sus decisiones habían dejado una estela que lo alcanzaba. ¿Qué clase de legado?, preguntó, tan inseguro como enfadado. Valentina apretó su mano aún más fuerte, transmitiendo un mensaje silencioso, que debían mantenerse unidos frente al peligro. El hombre dio otro paso adelante y Andrés sintió que la ansiedad se transformaba en pánico. El legado de un error, dijo el extraño, suavizando su tono. Tus padres intentaron cubrir algo que no podían. Pero las verdades siempre salen a la luz. La risa del extraño envolvía el callejón, pero no era humor, era un preludio a algo mucho más oscuro. ¿Y tú quién eres para decidir sobre nuestras vidas?, replicó Valentina, desafiando el hielo que caía como un manto entre ellos. No sabemos nada de ti, pero no permitiremos que nos amenaces. El extraño hizo una mueca como si estuviera disfrutando del espectáculo de sus miedos. Soy solo un mensajero, pero tú, Valentina, aquí estás atada a la historia de Andrés. Recuerda, los secretos que guardan pueden consumirlos a todos. Algo en su mirada, intensamente persuasivo, turbulento, dejó claro que las palabras no eran solo amenazas vacías. Andrés se introdujo delante de Valentina, como un escudo. Si quieres pelear, tendrás que pasar sobre mí primero, dijo, sintiendo una chispa de determinación que nunca había experimentado. Interesante. Enfrentarse a las sombras, cuando no se sabe cómo salir de ellas. El hombre se cruzó de brazos, examinando a sus oponentes. Pero las sombras también pueden ser aliados, y esa es mi oferta. Una alianza, para descubrir juntos la verdad. Únete a mí, y te mostraré lo que realmente esconde tu familia.
Andrés sintió que el tiempo se detenía. La propuesta era un abismo de incertidumbre en medio de la tormenta. Valentina lo miró con preocupación, como si el aire estuviera impregnado de decisiones peligrosas. ¿Podrían confiar en alguien como él? Pero, ¿qué pasaría si se negaban a escuchar? La verdad los podía costar tanto como la vida misma. Con una voz que representaba tanto el miedo como la valentía, Andrés respondió: no estoy interesado en tus alianzas. Quiero la verdad. Si eso me cuesta la vida, que así sea. La sonrisa del extraño se amplió, como si disfrutara de la decisión de Andrés. Muy bien, entonces, prepárense. La batalla va más allá de lo que ven aquí. Lo que descubrirán será más crudo, más inmediato. Y no habrá marcha atrás. Y con esas palabras, el silencio del callejón se volvió aún más inquietante, como un presagio de la tormenta que acechaba. Valentina y Andrés comprendieron que el enfrentamiento era solo el inicio de una espiral inquietante, de revelaciones que amenazaba con devorarlos. Mientras la oscuridad se acercaba, un grito lejano resonó en el aire, rompiendo el silencio, llevándolos a preguntarse si realmente estaban listos para lo que les esperaba. El horror de su historia familiar se desataría y se llevaría consigo todo lo que alguna vez conocieron. Andrés y Valentina se miraron, los ojos de ambos llenos de determinación. El hombre en traje oscuro parecía fluir entre las sombras, su presencia tan palpable que las luces titilantes de la calle parecían parpadear en su honor. La tensión era como un hilo delgado, a punto de romperse en cualquier momento. La risa del extraño se desvaneció, dejando un silencio ominoso que los envolvía. La verdad, es un arma poderosa. Y tú, Andrés, tienes más que perder de lo que crees. Sus palabras eran como un veneno que entraba lentamente en sus venas. Ambos sintieron que el tiempo se detenía, y el aire se volvió helado. Valentina apretó la mano de Andrés con una fuerza que desmentía su preocupación. No lo permitiremos, no caigamos en sus juegos. Tómalo como un aviso. Lo que quiere de nosotros no puede ser bueno. Andrés asintió, aunque en su interior sentía un torbellino de confusión. La necesidad de saber más sobre sus padres lo empujaba hacia adelante, pero la sombra del extraño lo mantenía cauteloso. ¿Qué sabes de mis padres? Andrés preguntó, casi sin querer. Deseaba resistir, pero la curiosidad le quemaba la lengua. Si hay algo que ocultaron, merezco saberlo. Los ojos del extraño brillaron con una satisfacción oscura. Ah, así que despertaste el espíritu de la curiosidad. Muy bien, te diré que no era solo el amor lo que los unía. Debajo de esa fachada de felicidad había un secreto que podría desmoronar la vida que creías conocer. A cada palabra, Andrés sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Pero tienes que entender, continuó el hombre, la verdad no siempre es hermosa. Algunos secretos vienen manchados de sangre. Se acercó más, su rostro iluminado por la luz tenue de la calle. Tus padres estaban involucrados en algo más grande de lo que imaginas. Valentina sintió que su corazón latía con desesperación. ¿Qué significa eso? Dilo ya, exigió, su voz fuerte, pero su respiración entrecortada. Significa que el tiroteo en el que estaban involucrados no fue un simple accidente. Fue un mensaje, un intento de terminar lo que ellos comenzaron. La risa fría brotó de nuevo, un eco macabro que reverberaba en el callejón. Ahora, el legado de sus decisiones viene en busca de respuestas. Y tú, Andrés, has sido marcado. Andrés retrocedió, sintiendo una punzada de ira y miedo. ¿Marcado? ¿Qué es lo que quieres de mí? Cada palabra se sentía como un llamado a una confrontación inminente, pero él no estaba dispuesto a ser un simple receptor de sus amenazas. Quiero que entiendas qué significa llevar el apellido que llevas. Eres parte de una historia que se desata más allá de ti. Y ahora, como nunca antes, tendrás que decidir de qué lado estás. El de la verdad, aunque duela, o el de la ignorancia, que ya ha traído suficiente sufrimiento. Andrés sintió como el peso de estas palabras se incrustaba en su pecho. Mientras reflexionaba, un grito agudo rompió el aire. No era lejano, era cercano, casi a su lado. Valentina se giró abruptamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Andrés. ¿Qué fue eso?, murmuró ella. Lo que sea que está fuera de este callejón, que no debemos ignorar. Quizás otros están también involucrados.
La angustia y el miedo se entrelazaban mientras el hombre en traje oscuro sonreía con satisfacción. La noche apenas comienza, jóvenes. Prepárense para los ecos de su pasado. Y, como si el destino quisiera seguir su propio camino, las luces de la calle parpadearon y se apagaron, dejando caer al callejón un abrigo de oscuridad. Andrés escuchó pasos acercándose, rápidos y pesados, como un retumbar en el corazón de la noche. ¿Era solo el eco de sus propios miedos o el inicio de una caza real? El peligro se cernía sobre ellos, y la decisión que Andrés había tomado podría sellar su destino. Cuando la sombra del extraño se desvaneció, quedó una pregunta resonando en sus mentes: ¿estaban listos para enfrentar la verdad, a una costa de su propia seguridad? Y en medio de la opacidad, una figura familiar se materializó. ¿Sería un aliado o su peor enemigo? Andrés sintió una mezcla de alivio y pánico al reconocer la figura que surgía de entre las sombras. Era su primo, Martín, a quien no veía desde hacía años. La calidez de la familia, en ese momento tan tenso, parecía una burbuja que fácilmente podría estallarle en la cara. Martín llegó corriendo, sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Andrés, Valentina, ¿qué están haciendo aquí? Su voz era una mezcla de ansiedad y reproche. Martín siempre había tenido un instinto protector hacia Andrés, y en ese momento, la preocupación de su primo disparó 1000 preguntas en su mente. Martín, no es el momento. Hay un extraño que sabe cosas sobre mis padres, habló Andrés, la angustia ganando el control de su voz. Dijo que estaban involucrados en algo peligroso. Tenía que ver con sangre. La última palabra salió con un temblor, un eco de las verdades que aún le resultaban ajenas. Martín endureció la expresión. Ese hombre no es alguien a quien deban seguir la corriente. No estoy aquí para decirles que deben huir, pero deben entender que están jugando con fuego. Su mirada recorría el callejón, como si esperara que las sombras tomaran forma. Valentina miró a Andrés, su mano aún entrelazada con la de él. No podemos dejarlo así. Debemos saber la verdad, sin importar lo que cueste. Su voz era firme, a pesar del miedo evidente en su mirada. Sí, pero no saben lo que están provocando, insistió Martín, acercándose más. La familia de ese hombre tiene secretos que podrían herirlos. Hay cosas que, si las desentierran, no podrán volver a enterrar. Lo único que tienen que hacer es escapar y dejarnos llevar por el miedo. No podemos, interrumpió Andrés, su postura firme a pesar de las dudas que lo asaltaban. En su interior, un fuego incipiente se encendía, un deseo de descubrir la verdad independientemente de la adversidad. Los ecos de pasos resonaron aún más fuertes ahora, como un tambor que llameaba a la batalla. Martín los instó a moverse. Déjenme llevarlos a un lugar seguro. Luego, analizarán lo que hacen. Pero Valentina estaba determinada. Es necesario que enfrentemos esto, Martín. No es solo por Andrés, sino por la memoria de sus padres. Merecemos saber qué pasó realmente, dijo ella, firme como una roca. Martín se debatía. ¿Pueden no estar preparados para lo que encontrarán? La verdad puede ser mucho más aterradora que cualquier mentira que se hayan contado. Justo en ese instante, una sombra emergió de la oscuridad detrás de Martín, como si hubiera estado al acecho. El brillo metálico de un cuchillo cortó la penumbra. No hay escapatoria, Martín. Ha llegado el momento de pagar las deudas, resonó una voz profunda y amenazante, que giraba la atmósfera como una tormenta a punto de estallar. Andrés sintió que el temor perforaba su pecho. ¿Quién eres?, preguntó, incapaz de ocultar su miedo. Un sudor frío recorría su frente, y su instinto lo empujaba a moverse, a reaccionar. Soy el eco de un pasado que no se puede silenciar, respondió el desconocido, un destello de odio brillante en sus ojos. ¿Y tú, Andrés, has abierto una puerta que nunca debiste tocar? El silencio que siguió fue como un grillete en el aire. La tensión era palpable. Las respiraciones se entrelazaban en el ambiente cargado de miedo. En un instante, la oscuridad se sintió más densa, como si las sombras vieran todo lo que pasaba. Andrés comprendió que la verdad que buscaba podría ser el principio de su final. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? El desconocido sonrió, una mueca retorcida que le heló la sangre. Quiero que entiendas que algunas preguntas no tienen respuesta. Pero sí tienen consecuencias y tú eres la próxima víctima que deberá pagar por los secretos de sus padres.
La advertencia flotó en el aire, mientras Valentina apretaba la mano de Andrés con fuerza, como si su vida dependiera de ello. La batalla por la verdad estaba a punto de desatarse, y lo que sucediera esa noche podría cambiarlo todo. Andrés miró a su primo, luego a Valentina, y de vuelta al desconocido. ¿Estaba realmente preparado para lo que estaba por venir? ¿Era capaz de enfrentar el oscuro legado que había heredado? Justo cuando la tensión parecía estar en su punto máximo, un estruendo de gritos y sirenas llenó la noche, haciendo que la atención del desconocido se desvió un instante. Esa pequeña pausa fue lo que Andrés necesitaba. Ahora, gritó, empujando a Valentina y a Martín hacia un callejón lateral, pero escapar no sería tan simple. Las sombras aún acechaban tras ellos. ¿Lograrían deshacerse de su perseguidor o la verdad los atraparía en su red letal? Andrés, Valentina y Martín corrieron como si una bestia los persiguiera, el eco de sus pasos resonando en el callejón. La adrenalina bombeaba en sus venas mientras las sirenas que antes habían parecido una bendición, ahora eran un ominoso recordatorio del peligro apremiante que los acechaba. «Están cerca, ¿no?», murmuró Martín, lanzando miradas furtivas hacia atrás. El miedo les envolvía como una manta pesada, y la sombra del desconocido parecía seguirlos, deslizando su amenaza como un veneno en el aire. «No puedo dejar que me atrape», dijo Andrés, su voz apenas un susurro en medio de la fuga desesperada. Su mente giraba a 1000 por hora, apretando los recuerdos de la conversación reciente. Todo lo que había deseado descubrir ahora parecía una trampa mortal. Valentina lo miró con furia y determinación. «Tienes que luchar por tus padres, Andrés. Ellos merecen que se sepa la verdad», exclamó, su voz firme como una espada. Andrés sintió que el fuego se avivaba en su corazón, pero el miedo siempre estaba a un paso, acechando. Martín lideró el camino, girando por una esquina abruptamente y entrando en un túnel de luz tenue. La luz de un farol parpadeaba al final, una pequeña esperanza en medio de la oscuridad. «Sigue adelante, casi llegamos», gritó, empujando a sus primos con la mano en la espalda, pero antes de que pudieran avanzar más, un ruido helado los detuvo en seco. El roce del metal en el suelo y un susurro maligno cortaron el aire. «No hay lugar donde esconderse. La verdad siempre encuentra su camino», resonó el desconocido, su voz aún más próxima que antes. Valentina se giró para mirar a Andrés, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resolución. «Debemos enfrentarlo. No podemos seguir huyendo. Esa persona tiene respuestas». La idea de enfrentar su destino le provocó a Andrés una mezcla de terror y determinación. «¿Y si esas respuestas rompen todo lo que sabemos?», preguntó Martín, su voz temblando levemente. «¿Y si ese hombre dice la verdad?». Andrés respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Podía sentir el sudor deslizándose por su frente, y el latido de su corazón resonando como un tambor en su pecho. «Lo que sea que digan, yo necesito saberlo. No más secretos». El eco de su propia declaración retumbó en el aire opresivo, y la tensión se genuina. En ese momento, la luz del farol fliqueó intensamente, dándole un brillo inquietante al entorno. El aire se llenó de un silencio asfixiante, y el eco de sus palabras parecía rebotar en las paredes del túnel. Sin previo aviso, el desconocido apareció ante ellos, bloqueando la exitosa salida. «Así que decidieron ser valientes», dijo, acercándose con un paso lento pero seguro, como si disfrutara del control que tenía sobre ellos. «Solo quiero que entiendan lo que están por descubrir. Las verdades son cuchillos de doble filo». Andrés sintió como si el mundo alrededor se desvaneciera. El momento crucial había llegado. «¿Por qué? ¿Qué les pasó a mis padres?». El desconocido se detuvo, su sonrisa cargada de desdén. «Los muertos no hablan, Andrés, pero sus sombras sí, y están más cerca de lo que crees». Fue un golpe en pleno pecho, una revelación que abrió posibilidades aterradoras. La voz del desconocido se transformó en un susurro, lleno de amargura. «Recuerda, hay cosas que no pueden ser desenterradas sin pagar un precio. Tienes lo que se necesita». El tiempo parecía detenerse mientras Andrés comprendía que esa noche sería el comienzo o el final de todo. Ahora sabía que no solamente se enfrentaba al hombre frente a él, sino a un legado de dolor y secretos familiares que lo llevarían hacia una verdad devastadora. Justo cuando el aire se volvió irrespirable, un estruendo resonó y las luces se apagaron. Gritos y pasos se oyeron desde la dirección del callejón principal. Andrés se inició a mover,
sin saber a dónde, pero determinado a seguir adelante. Vayamos, gritó, buscando una forma de escapar de la sombra que amenazaba con consumirlos. El rugido de la verdad estaba a punto de desatarse, pero no sin antes dejar una marca imborrable en sus corazones. Podrían resistir el embiste del destino. O tendrían que enfrentarse a un pasado que, como un espectro, nunca les dio tregua. Andrés, Valentina y Martín apenas habían dado unos pasos hacia la oscuridad cuando un estruendo los paralizó nuevamente. Luces de emergencia, rojas y azules, comenzaron a filtrarse a través del túnel, inyectando pánico en sus corazones. El aire estaba cargado de electricidad, y un grito desgarrado resonó a lo lejos, un recordatorio escalofriante de que no estaban solos. «Rápido, salgamos de aquí», urgió Martín, tomando la mano de Valentina y arrastrándola hacia adelante. Andrés sintió que el tiempo se estiraba, sus piernas se movían por instinto, pero su mente se debatía entre el terror y la necesidad de respuestas. Mientras corrían, la voz del desconocido retumbaba en su cabeza. «Las sombras están más cerca de lo que crees». ¿A qué se refería? ¿Qué secretos ocultaban sus padres? Un torrente de preguntas inundó su mente. El miedo era un enemigo que lo empujaba hacia adelante, pero la curiosidad era su verdadero guía. El túnel parecía interminable, y el eco de sus pasos resonaba como un latido desesperado. Al llegar a una bifurcación, Valentina tomó una decisión rápida. «A la derecha, parece que hay una salida», gritó, haciendo que Andrés y Martín obedecieran sin pensar. Al girar, se encontraron con otra puerta de metal, adornada con grafitis y marcas de desgaste. La puerta estaba entreabierta, como invitándolos a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Sin dudar, Andrés empujó la puerta y, al abrirse, una ráfaga de aire fresco les dio la bienvenida, contrastando con la claustrofobia del túnel. Una vez fuera, se encontraron en un patio trasero descuidado, donde la luna iluminaba sombras largas y amenazadoras. Pero el alivio fue breve. Desde el otro lado del callejón, el desconocido susurraba órdenes a alguien. Su voz, llena de rabia y desesperación, se alzaba sobre el murmullo de la noche. «No se escapen. No es el momento de huir». Las palabras reverberaron en el aire, como una advertencia, un eco de los secretos que acechaban. «¿Y ahora qué?», preguntó Martín, su voz temblando mientras buscaba en el rostro de sus primos la aprobación de seguir adelante. «No podemos enfrentarlo». «Tal vez podamos encontrar a alguien que sepa», sugirió Valentina, su mente corriendo. «Quizás haya un lugar donde podamos escondernos y, al mismo tiempo, investigar». Andrés recordó un pequeño café que solía visitar su padre. Era un rincón tranquilo, alejado de la tensión. «Vamos al café de la calle Lira. Quizás allí podamos hablar y organizar un plan», dijo, sintiendo una chispa de determinación. Sin dudarlo, los tres corrieron por la oscuridad, guiándose por la luz tenue de la luna y el sonido de la vida nocturna. La atmósfera era densa, y el miedo estaba siempre a la vuelta de la esquina. Cuando llegaron al café, descubrieron que la puerta estaba entreabierta. Nadie parecía estar tras la barra, y la música sonaba suave, casi como un susurro. «Es raro que esté tan vacío», murmuró Valentina mirando alrededor. Andrés se adentró. «Debemos tener cuidado, algo no se siente bien aquí», su voz era un hilo de tensión. Se dirigieron hacia una mesa en la esquina más oscura, justo cuando algo se movió en la profundidad del café. Una figura oscura emergió de la penumbra. La luz parpadeante reveló el rostro de un hombre mayor, con una mirada intensa que parecía atravesar su alma. «Pensaban que estarían a salvo aquí, pero los fantasmas no descansan», dijo con un tono grave y sombrío. Andrés sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, mientras la tensión crecía como una tormenta implacable. El hombre sonrió, pero no con calidez, era una sonrisa cargada de secretos y advertencias. «Lo que buscan está más cerca de lo que creen, pero la verdad puede resultar mortal. Están a punto de desentrañar antiguos secretos que jamás debieron salir a la luz». La frase lo golpeó como un balde de agua fría. En ese instante, comprendió que el misterio no hacía más que profundizarse, y que cada paso que daban los acercaba a un abismo oscuro, un abismo del que podría no haber retorno. «¿Qué precio se debe pagar por la verdad?», preguntó Valentina, su voz decidida pero llena de incertidumbre. El hombre inclinó la cabeza, sus ojos peligrosamente fijos en ellos. «El pasado no se revela sin una ofrenda». «¿Están dispuestos a pagar el precio de sus secretos?».
Andrés supo en el fondo de su ser que el viaje apenas comenzaba. Las sombras acechaban cada vez más. Las revelaciones estaban a punto de salir, pero también iban a desatar una tormenta de consecuencias implacables. Mientras se miraban unos a otros, Andrés supo que el tiempo se estaba agotando. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad o morir en el intento? Pero en su pecho, una oscura preocupación crecía. ¿Qué secretos estaban a punto de desatar? ¿Quiénes más estaban envueltos en este entramado de sombras? La pregunta lo atormentaba. Mientras la tensión crecía, un grito resonó en la distancia, y la oscuridad se adensó a su alrededor. ¿Podrían enfrentar aquello que habitaba en las sombras de sus pasados? La luna, testigo silencioso, brillaba sobre ellos mientras se preparaban para una confrontación que podría cambiar sus vidas para siempre. La luz del café temblaba, como un latido inquieto en medio del silencio. Andrés, Valentina y Martín se encontraban al borde de un abismo, escuchando las advertencias del extraño. Cada palabra del hombre mayor retumbaba en sus mentes, como un eco de sombras que se negaban a desvanecerse. ¿Qué precio se debe pagar por la verdad?, repitió Valentina, como si al hacerlo pudiera desenterrar el valor que requerían. El hombre las miró, los ojos oscuros llenos de secretos. La verdad tiene un coste. Aquellos que buscan respuestas también buscan el perdón por lo que ignoraron. Y a veces, la redención requiere sacrificar lo que más ama, dijo, con un tono tan grave que el aire alrededor pareció tensarse aún más. Andrés se sintió abrumado. La imagen de sus padres le vino a la mente, como sombras profundas que habían moldeado su vida. Las piezas del rompecabezas de su existencia comenzaban a encajar de manera dolorosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué les pasó realmente?, preguntó, su voz apretada entre el terror y la necesidad de saber. Sabían demasiado. Se metieron en un juego que no podían ganar, respondió el hombre. Sus palabras colisionaron con la mente de Andrés, desatando recuerdos dolorosos y la misma historia que había ignorado. Todo, cada instante de su vida, estaba hilado con ese oscuro legado. La verdad que buscas es mortal porque hay quienes están dispuestos a proteger sus secretos a cualquier costo. Tus padres se convirtieron en sacrificios en esa lucha. No, no puede ser, murmuró Martín, consciente del peligro implícito en la revelación. Debemos salir de aquí. Pero Valentina, la voz de la razón y el coraje, lo detuvo. No podemos huir. Debemos saberlo todo, aunque duela. Háblanos de esa verdad. Su determinación desafió la tensión que los rodeaba. Andrés la miró, sintiendo el calor de su mano en la suya, una conexión que ardía con fuerza. La presencia del hombre se volvió más imponente, como un conducto del pasado hecho carne. Entonces, prepárense. La historia que desenterrarán no solo afecta a ustedes, sino a quienes los rodean. Los ecos de los actos de sus padres reverberarán. Tal vez algo que creían ser solo fantasmas regresará para cobrar cuentas. Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un miedo primal lo recorrió, pero también una chispa de valentía se encendió en su interior. Entonces que comience. Lo que tenga que enfrentarse, lo haré, dijo con fuerza, sintiendo que la verdad, por oscura que fuera, era el único camino para liberarse de las cadenas del pasado. Las luces en el café comenzaron a parpadear violentamente, convirtiéndose en un ominoso recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Debemos irnos, gritó Martín, pero Valentina y Andrés se plantaron firmes. No cederemos, dijo Valentina. Quizás sea peligroso, pero lo que busco es más grande que el miedo. Un grito desgarrador resonó en la distancia, el sonido de alguien golpeando la puerta. El hombre mayor sonrió. No hay retorno a este punto. ¿Están listos para recibir lo que está por venir? El aire se volvió helado. Andrés asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Sabemos que puede que no sobrevivamos a lo que descubramos. Pero lo haré por ellos. De repente, todo el café se iluminó con una luz inusualmente brillante, y cuando se apagó, una nueva figura se materializó justo en la entrada. Andrés sintió una punzada en el corazón, anhelando respuestas. Pero esa sombra que atravesó el umbral no ofrecía promesas de salvación. La figura emergió, gesticulando con desprecio. Así que se atreven a buscar la verdad. Antes de que la oscuridad se los lleve, dijo, como un eco de todo lo que habían enfrentado hasta ahora. Era un rostro familiar, pero también un símbolo de una traición que marcaba su historia.
Mamá, gritó Andrés, sintiendo que su corazón estallaba, la revelación de que esa figura iba a definir todo lo que había creído. Valentina apretó su mano con fuerza mientras el hombre que antes había hablado se reía, como si todo estuviera escrito en un guión que no podían cambiar. El caos se desató. La atmósfera estalló en gritos y confrontaciones. Pero dentro de la tormenta, Andrés sabía que había una verdad que debía salir a la luz, aunque eso costara lo más valioso. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de nosotros? Valentina exigía respuestas mientras las sombras comenzaban a danzar alrededor, como testigos de una historia que finalmente se estaba revelando. La figura se quedó en silencio, y el tiempo pareció detenerse, dejando caer una pesada carga de incertidumbre. El grito de la verdad resonaba en sus almas. En ese momento crucial, Andrés miró a Valentina y a Martín, sabiendo que, juntos, podrían enfrentar lo que vendría. Estamos listos, dijo Andrés alzando la voz. Vamos a enfrentar este oscuro legado, y no nos detendremos hasta que la verdad se revele. Con esos ecos en el aire, Andrés se lanzó hacia la oscuridad, haciendo frente al legado que había heredado y a los secretos que ya no podían esconder. Sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba, y la verdad era solo el principio de un viaje que podría llevarlos a un final inimaginable, y así, con su mano entrelazada con Valentina, Andrés entró a la oscuridad, como un faro de luz entre sombras, decidido a descubrir lo que había costado tanto silencio. Mientras el suelo temblaba bajo sus pasos, supo que, sin importar qué revelaran, ya no habría vuelta atrás. Este era su momento. Y el secreto, al fin, estaba a punto de ser revelado. Ahora, antes de que finalices esta historia, ¿necesitas suscribirte inmediatamente al canal? No querrás perderte las próximas historias exclusivas que revelaremos pronto. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que nuestros relatos sigan llegando a ti. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta aventura. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora.